Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 34. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 34. Dice la palabra del Señor: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Padre, recibimos tu palabra. Ella está bendita, lo creemos. Y ella tiene poder para cambiar nuestras realidades. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados, yo creo que ustedes ya deben estar familiarizados a esta altura de la experiencia cristiana, los que llevan años en la fe. Cómo de manera figurativa, de manera alegórica, establece la palabra la relación de Dios con su iglesia y la relación de Dios con la gente. Por ejemplo, la relación de Dios con su iglesia está en la figura de una relación matrimonial. Por eso que Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Y esta figura acompaña casi toda la Biblia. Cantar de los Cantares, usted cuando lee Cantar de los Cantares, es una relación de un marido y una esposa, un esposo y un marido. Y hay expresiones como ella que dice: aquí mi amado, oí su voz, hastigado detrás de las bambalinas, de las celosías, hablando de las cortinas. Os conjuro, doncellas, por los corzos, etcétera, etcétera, que estoy muerta de amor. Es la esposa hablando del marido y es la figura de la iglesia. Y luego él dice: ¿quién es esta hermosa que sube del desierto? Y es el marido que está hablando de la esposa. Es una alegoría, es Dios y su iglesia y Dios, en esta figura de una relación de amor. Pero a la hora de hablar de la relación de Dios a través de la figura de Jesús con una persona, ya la figura cambia y usa la imagen del pastor de ovejas y la oveja. Vale decir que entonces usted es una oveja. Creo que debió decirme o algo así. Bueno, no importa. Usted es la oveja y él es el pastor. Y entonces ya tiene que ver no con la relación de la iglesia con Dios, sino con la relación de un individuo con Dios. Interesante la figura que usa, porque noten ustedes el texto que yo les leí. Y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y no tuvo compasión porque los vio muertos de hambre, lo vio enfermo, lo vio en crisis, sino que dice que tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y todo el mundo en la época de Jesús, en una geografía que se prestaba para dos actividades: el cultivo y el pastoreo de ovejas. Todo el mundo sabe lo que es una oveja sin pastor, lo que representa la peligrosidad de una oveja sin pastor. Por ejemplo, una oveja sin pastor no puede encontrar el camino, no reconoce rumbos. Una oveja puede pasar centenares de veces por el mismo sitio y nunca reconocerlo. No es porque las ovejas sean torpes, como se acuña de manera errada. Es un animal torpe, ¿no? La oveja lo que tiene es una incapacidad de retener lo que se le llama memoria visual. No puede tomar coordenadas o referencias. Y antes que existiera el GPA,
en inglés, y para nosotros el GPS. Usted llegaba a un lugar por referencia. Decía, desde el kiosco que está en la esquina, ese que tiene la cortina roja, cruza la plaza, ahí va a ver la heladería, ahí no es. 3 cuadras más para allá. La comisaría, no entre por favor, por las dudas no salir. Y en diagonal enfrente, al lado de la casa que tiene las rosas amarillas. Y usted toma referencias. Y de hecho halagamos a personas que tienen una memoria visual. ¿Cómo te acordás? Yo me hubiera perdido, decimos, porque hay gente que no tiene orientación ni con el GPS. Que una persona a veces es como una oveja, frágil de la memoria, y no reconoce coordenadas. Y es por eso que a veces las personas volvemos a caer en la misma dificultad una y otra vez, y volvemos a repetir las mismas crisis una y otra vez, y volvemos a hacer las mismas cosas que lastiman, y volvemos a pelearnos por las mismas tonteras. Es como una manía de repetir consecutivamente los errores, como si no tuviéramos memoria, como si no pudiéramos reconocer coordenadas y darnos cuenta que de esta forma no fue mal, y de esta nos hizo sufrir lo suficiente como para decir, no lo hago más de esta manera y no tomo más este tipo de decisiones porque me han traído bastante conflicto. No, somos como una oveja. Volvemos y volvemos. Cierto, la estructura psicológica de una persona tiene algo que se llama mecanismo de defensa. Y uno de los tantos mecanismos de defensa en la estructura psicológica de alguien se llama la negación directa. La mente niega sucesos que nos hicieron sufrir como si nunca hubieran ocurrido. ¿A usted no le pasó alguna vez? Yo ya se los conté, pero lo traigo a referencia. Conocer a 2 personas y un día escuchar a una que habla de la otra, y usted dice, ¿está hablando de la misma? Porque yo conocí a fulano de tal antes que se muera, y era terrible. Y escucha usted a un pariente o a la esposa y habla maravillas del que fue un desastre. ¿Se está autoconvenciendo? No. Negación directa. Olvidó lo que le hizo sufrir y recuerda los mejores momentos de la persona. Somos ovejas. Tenemos esa actitud de repetir errores. La otra cosa es que una oveja sin pastor no puede hallar pasto y alimento por sí sola, o mejor dicho, es capaz de comer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, e ingerir. Su ingesta será algo que produce algún tipo de enfermedad. Por eso hay que ser selectivo a la hora de qué irán a comer las ovejas. La calidad de vida de una persona tiene que ver con lo que ingiere, de qué se alimenta, de qué información se alimenta. En términos naturales, la ingesta suya tiene que ver con proteínas, tiene que ver con mayor grasa, etcétera, etcétera, con gordura o no. Pero también tiene que ver la ingesta con la normalidad del organismo, lo que llamamos comida chatarra. Pero en el espíritu y en la emocionalidad de un individuo, en el corazón y en el alma, también tiene que ver con lo que ingiere. ¿Qué consume? ¿Qué información recibe? ¿A quién escucha? ¿De qué voz se alimenta? Y así como se descalabra el organismo con una ingesta no recomendada, la emoción del hombre, la mentalidad de una persona se colapsa por la ingesta de la información. Y decimos cosas
con palabras más sencillas que las que yo estoy usando. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque es la información que te brindan, que te dan. Yo aconsejo, y disculpen, no por tener una actitud autista frente a la realidad social, consuma los noticieros en la medida necesaria. Porque si se pasa 24 horas frente a cualquier noticiero, lo que va a ingerir en su mente es desesperación. Va a entender o va a creer que no hay salida. Por eso que los cristianos debemos ingerir la palabra de Dios, debemos consumir la revelación del Eterno, porque es que más allá de la realidad es lo que te potencializa, lo que te anima, lo que te da fe. Y a pesar de lo que el mundo consume, yo consumo palabra del Eterno. Me gustó lo que alguien dijo alguna vez: tú tienes que levantarte a la mañana no con un periódico en la mano, sino que te tienes que levantar a la mañana con una promesa que venga del Eterno y que te ponga de pie en cada lunes, en cada martes, en cada miércoles, en cada jueves, viernes, sábado y domingo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Una oveja sin pastor también está expuesta a los peligros y a las amenazas. Está expuesta a los fagocitadores. Por eso que el salmista acuñó esta experiencia de cobertura de una oveja: tu vara y tu cayado me darán aliento. Señores míos, el pastor tiene una vara y otra vara con una parte curva que es para sacar del pozo a la oveja, y una vara para azotar al animal que pretenda comerse una oveja. Y lo que voy a decir yo es una figura solamente en mi mente, no es bíblico. Me lo imagino a mi pastor, al pastor de los pastores, al que está sentado en el trono con una vara. Y cada vez que alguien viene a comerse mi esperanza, mi fe, a los azotes limpio, tu vara y tu cayado me van a dar aliento, me van a dar ánimo. Yo no estoy a expensa de las crisis, yo no estoy a expensa de las miserias. Una oveja sin pastor puede y está constantemente expuesta a los ataques de la vida. Señores, no hay nadie bajo este techo ni este recinto que no sea atacado y seducido por las miserias. Lo que hace la diferencia no es la ausencia de problema, sino si tienes o no tienes un pastor. Es tan insistente este tema de las ovejas que en el libro de Juan, en el capítulo 5, el verso 9, dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, note la referencia, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua queda sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y ustedes conocen el relato, porque el énfasis del relato es el milagro de un señor que lleva 38 años de una expectativa equivocada, de una esperanza errada. De tanto en tanto se agitaban las aguas, ya que la creencia popular era que las aguas se movían por un ángel.
Y ustedes sabrán, porque me han escuchado decirlo algunas otras veces, que en realidad se comprobó en años más recientes que es una corriente subterránea, pero de tanto en tanto. ¿Sabe de cuánto es de tanto en tanto? Y a lo mejor el agua se mueve una vez por año, ya que este señor hace 38 años que está esperando, postrado, esperando un de tanto en tanto. ¿Y qué vida es esa? Que uno se conforme con una felicidad de tanto en tanto. ¿Qué vida es esa que alguien se conforme con un poco de alegría de tanto en tanto? Un poco de paz de tanto en tanto. 38 años esperando eso. Y tan ingrato, que el estanque se traduce con la palabra misericordia. Misericordia es amor de Dios hacia alguien sin que alguien lo merezca. Se llama misericordia. ¿Y usted nunca fue afortunado con la misericordia? ¿Usted nunca recibió algo en la vida y usted dice la verdad, yo no lo merecía, pero bueno, me lo dieron igual? Y en ese reconocimiento de no merecerlo, decirle: recibo amor sin habérmelo ganado, recibo un favor sin habérmelo ganado. Misericordia. Pero tan cruel la misericordia esta, que encima que es de tanto en tanto, es solo para el primero. Así que este señor nunca iba a ser primero. Qué ironía. Que de tanto en tanto pueda ser feliz siempre y cuando seas el primero. Qué concepto más equivocado, qué manera de vivir la vida. Eso no es vivir, eso es sobrevivir. Pero lo referencial del texto es que la multitud de enfermos, no solamente uno, la multitud está junto al estanque, pero justo a la puerta de las ovejas. Se le llamaba la puerta de las ovejas porque ahí entran las ovejas para el santuario, donde son ofrendadas. Pero estas no están entrando, estas están fuera. Y están fuera de la puerta de las ovejas con miserias. ¿Puedo decirle algo sin que se ofenda? Yo creo que hay gente en la iglesia que no es oveja, es chivo. Mírenlo de al lado, dile: ¿tú qué eres? Les conté que yo tuve un chivo en mi casa. Stanley Lau le habíamos puesto. Así, altísimo, medio negro era el pelo, con unos cuernos. Y lo interesante de él es que usted estaba frente a él y él era mansito. Usted le daba una galletita, la comía, pero no se dé vuelta, porque tomaba envión y le pegaba un topetazo con los cuernos. Hay gente que es chivo. De cara comen de la mano de uno, pero no se dé vuelta. Pero estas eran ovejas que estaban afuera. Y estar fuera de la cobertura, estar fuera de la bendición de Dios. No estoy hablando de ser religioso, no estoy hablando de ser cúltico. Estoy hablando de que cuando una persona dice: yo creo en Dios, pero está fuera de la puerta. Yo creo en Dios, pero está esperando una expectativa equivocada. Está esperando que de tanto en tanto le vaya bien. Están junto a la puerta, pero no entraron en la puerta. Y la diferencia que hay entre alguien que solo dice creer en Dios y una oveja es que la oveja sabe que tiene que entrar por la puerta de las ovejas, porque su pastor lo está esperando para bendecirlo.
Allí hay sanidad, allí hay eternidad. 38 años a la puerta de la nada y quedarse a la puerta del intento. Casi lo logro, casi me lo compro. ¿Y a quién le sirve estar a la puerta con los casi? Yo no me dejaría operar por un casi cirujano. Disculpe. Porque me han dicho, ya casi se recibe de médico, ¿quiere que lo vea? No, yo los casi no. Y por último, en Juan 10:1, Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque él no conoce la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Volvió Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que ante de mí vinieren ladrones son salteadores, pero no la oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Qué figura extraordinaria. Deme los minutos finales para graficárselas. Jesús está hablando de realidades cotidianas. Está hablando de un corral comunitario en la montaña, sin techo, con paredes y puerta. Y cuando la noche cae, todos los pastores traen sus ovejas. El pastor Simino trae sus ovejas y las mete en el corral. ¿Está ahí todavía? El pastor Oscar trae sus ovejas y las mete en el corral. ¿Está ahí todavía? El pastor Sagaceta trae sus ovejas y las mete en el corral. Y se mezclan todas. Todas las ovejas se mezclan. Y a la mañana temprano, ¿cómo hacer para saber de quién es la oveja? Porque hay todas mezcladas. Hay 200, 300, 500 ovejas mezcladas. Entonces el portero abre la puerta y el pastor se para y empieza a llamarlas. ¡Orejona! Y allá viene la orejona. ¡Narigona! Y allá viene la narigona. ¡Pata negra! Y allá viene la pata. Porque les pone nombre el pastor por la configuración. Si es orejona, le pone nombre por lo que ve. Esta es muy orejona, esta tiene la pata negra y esta tiene mucho hocico. Y al del lado, ¿y tú quién eres? Y qué interesante que la oveja asume su nombre, como usted le pone nombre al perro o al gato. Y no solamente sabe que se llama así, sino que reconoce la voz del pastor. Entonces Oscar se para y dice: a ver, orejona, ven para aquí. Debe tener alguna orejana en la red. A ver, pata negra. A ver, cola corta. Y van saliendo entre todas. Y una vez que las saca todas, él comienza a caminar adelante y va silbando. Y ellas conocen su voz y la siguen. Las ovejas conocen su voz y siguen al pastor. Pero dice Jesús: pero no siguen al extraño. No hacen caso a la voz del extraño. Y cuando una persona se deja llevar por voces que lo afectan, cuando una persona se deja llevar por comentarios que lo dañan,
Cuando una persona tiene credibilidad por cualquier cosa que oye, no es una oveja. Porque la oveja no se confunde de voz. La oveja conoce la voz del pastor. Y un cristiano no se puede confundir de voces. Una persona no puede estar confundida con las voces de la sociedad, con las voces de los políticos o de quien fuera, o de valientes, no puede vivir la vida por lo que se dice. Un cristiano, aun cuando vive en la realidad y reconoce la realidad, también reconoce la voz. Gracias por esos dos que están aquí. El resto ya se fue. Oyen su voz. Y yo tengo una gracia para hacer enojar gente. Que les conté una vez que una señora venía una vez a la iglesia, después no venía por un año, después venía de nuevo, se enojaba con todo el mundo. Yo tenía problemas, yo la visitaba o hablaba con ella, le decía: mire, tiene que cambiar esto, tiene que cambiar esta conducta, usted está haciendo esto en la vida equivocado. Bueno, me contestaba: gracias por su consejo, pero yo hago lo que quiero. Y al tiempo, cuando podía hablar de nuevo, que tenía problemas de relaciones en la familia, con los hijos, yo le decía: mire, usted está haciendo esto, yo creo que debiera. Me dijo: gracias por su consejo, pero yo hago lo que quiero. Y al tiempo, pasados los meses largos, cuando nos podíamos ver de nuevo, yo le decía: mire, creo que está haciendo mal de esto, yo, por lo menos es mi impresión. Y me dice: yo hago lo que quiero. Y un día tuvo un problema serio, un problema con alguien, y me llamó y dije: ¿y yo qué puedo hacer? Y ella me dijo: ¿cómo? ¿Usted es mi pastor? Le dije: no, yo no soy su pastor. ¿Cómo no es el pastor? Porque usted no escucha mi voz. Y las ovejas oyen la voz de su pastor. Y dice el Señor que el extraño, como no puede convencer con su voz a las ovejas, salta por los paredones, no entra por la puerta, no tiene autoridad. No se puede parar al frente a decir: vengan mis ovejas. Tiene que entrar por atrás. Y las cosas que te roban la felicidad nunca vienen de frente. Las cosas que te roban la paz nunca vienen de cara a cara. Siempre saltan por atrás y se meten en la vida de uno para lastimarlos. ¿Qué figura esta? Y el Señor le dice que esos que saltan por atrás son ladrones. Es lo que te roba tu felicidad, es lo que te roba tu matrimonio, es lo que te roba tu salud. Porque el pastor siempre te llama desde la puerta para conducirte, defenderte, cuidarte y darte lo que necesitas. Amén, amén y amén. Si va a aplaudirlo, Pablo fuerte. Si va a aplaudirlo, Pablo fuerte.